Vamos hoy a hablar nuevamente sobre la salud, que es a lo que nos dedicamos, Leire. ¿Cómo estás tú, Leire, el día de hoy? Todo bien y estamos emocionados de traer este tema, aunque a veces puede sonar un poco repetitivo hablar de la diabetes. Sabemos que ayudamos a muchas personas que quizás están recibiendo este diagnóstico y piensan que tienen que depender de una pastilla para toda la vida. Y la realidad es que las pastillas te van a mantener vivo, te van a mantener quizás con los niveles controlados durante un tiempo, pero no es la solución. Por eso traemos este tema el día de hoy y al final de esta conversación se van a dar cuenta que si te dijeron que tenías un problema de azúcar, ese es el menor de tus problemas. Y a Uf, eso nos uf. dedicamos en Sin Pastillas, a ayudar a diagnosticarles la raíz del problema y a darles las herramientas necesarias para salir de esa condición que no se puede a través de una pastilla. Leire, antes de continuar, que nos vayan escribiendo, por favor, de dónde nos escuchan para saber a dónde estamos llegando. Es increíble. Este programa que empieza en octubre, para que ya se esté inscribiendo gente, ha tenido una mezcla de nacionalidades que nos ha impactado. Impresionante. Muchas gracias por el apoyo, gracias por estar ahí. Y recuerden, cuando toman decisiones por su salud, realmente la están tomando por ustedes, no la están tomando por nosotros, a pesar de que le demos las gracias por confiar en Sin Pastillas, pues lo están haciendo es por ustedes. El regalo es para ti y para tu familia. Así que, Leire, ¿qué te parece si te doy primero una introducción donde pongo un poquito en contexto lo que queremos hablar el día de hoy? ¿Te parece bien? Ujú. Ok, yo lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible. Cuando tú vas al laboratorio a hacerte tu chequeo anual, pues uno de los valores a los que más le presta atención tu médico es a la glucosa. ¿Ok? Y esa glucosa es importante, sin duda que lo es, porque esa glucosa mide, pues, cuánta azúcar hay en tu cuerpo, que no es algo malo, ojo, el azúcar se utiliza como una fuente de energía, nada de esto se trata de demonizar el azúcar. El problema es que cuando una persona, Leire, ya no puede bajar sus niveles de azúcar y los tiene en un nivel que se considera nocivo para la salud. Entonces fíjate que vamos a ponernos en los pies de una persona que fue al chequeo y le dijeron de forma inesperada, le echaron ese balde de agua fría en la cabeza diciéndole, tienes el azúcar alta. Ahora eres prediabético o diabético tipo 2. Da igual, nosotros no vamos a hoy entrar mucho en la diferencia entre esas dos condiciones. Simplemente vamos a hablar de una sola, que es la diabetes, para generalizar. Eres diabético, te dijeron. Y tú no te esperabas eso. De verdad que tú te esperabas cualquier otra cosa, pero no que fueras diabético. Y para decirte que eres diabético se basaron en esa azúcar. Entonces te pueden decir, no, es que la tienes más alta de lo normal, por lo tanto eres diabético y tienes que empezar a tomar una pastilla que va a aumentar. Te lo quiero avisar de una vez. Si estás en esta situación en la que estoy narrando ahora y estás debutando, la pastilla va a aumentar si no haces algo que sea realmente efectivo contra ese problema de tener el azúcar alta. Pero resulta, Leire, que esta es nuestra interpretación desde Sin Pastillas. Como el azúcar es lo que se ha medido toda la vida y es lo más fácil de medir, es en lo que se basa la medicina convencional para diagnosticar esta enfermedad. Pero la verdad, y es en lo que nos queremos enfocar hoy, porque queremos aportar algo, queremos traer algo que te sirva a ti como una herramienta para tú tener el control de tu salud. Hay algo, Leire, que está por detrás de esa glucosa, que es la hormona insulina. De hecho, lo que le da sentido a tus niveles de glucosa en sangre es cómo está funcionando esa hormona insulina que produce el páncreas. Entonces, te voy a dar la palabra ahora, Leire, para que ya entendido este tema, o esta parte inicial, tú puedas hablarnos ahora como médico de qué está pasando a nivel clínico cuando nos estamos enfocando en diagnosticar a una persona como diabética solo porque tiene el azúcar alta en la sangre. Y al final todos los días vemos personas que les preocupa su azúcar. Vemos personas que nos contactan y que nos dicen, bueno, es que estoy preocupada porque antes yo manejaba niveles de 150 tomando, no sé, la metformina o lo que estuviese tomando, pero desde hace unas semanas para acá ya ni siquiera con la metformina tengo los niveles controlados y ya me despierto y tengo mi azúcar en 180. Y la verdad es que las personas se angustian muchísimo por eso, por sus Y con niveles toda de razón, azúcar. ojo, porque Claro, de verdad que no es que está pasando nada bueno, pero el punto es que nos dejamos llevar solo por eso. Digamos, el sistema está centrado, Leire, en la glucosa.
Es a lo que creo que te estás refiriendo en Y ese al final, momento. sí, al final, claro que tener el azúcar alto es un problema, porque eso no es ideal, o sea, despertarte en 160, 180 no es ideal, pero ese no es tu problema, esa es la consecuencia del problema. Y una de las razones por las que centramos, o el sistema de salud sí, el sistema de salud Sí, a nivel principalmente, mundial, desde la OMS hasta tu médico local. centran toda esta enfermedad en base a la glucosa, es porque, entre otras cosas, es lo más sencillo de medir. Como tú decías, Oscar, hay glucómetros, entonces tenemos un glucómetro en la casa y nos medimos la glucosa y eso nos hace tener más conciencia de los niveles que manejamos. Vamos al médico un par de veces al año y nos medimos el A1C, que nos dice en cuánto, en promedio, qué niveles de azúcar tenemos. Te miden tu glucosa en ayuno o después de comer, te mandan a desayunar y vuelve a que te midan la glucosa, centran todo este problema en torno a la glucosa. Pero realmente ese no es el problema está por detrás de la glucosa y el problema es la insulina. Y esto no quiere decir, igual Oscar, que estás diciendo, no, la idea no es satanizar la glucosa, tampoco es satanizar la insulina, porque tú necesitas insulina igual que necesitas glucosa. Y realmente estas dos sustancias que son diferentes, la glucosa es energía para el cuerpo y la insulina es una hormona, tienen que funcionar de la mano. O sea, van de la mano y trabajan juntas para que tu cuerpo funcione adecuadamente. Pero si en algún momento hay demasiada insulina, las células se empiezan a resistir a su efecto. ¿Y cuál es el efecto que tiene la insulina? No sé si lo quieres explicar tú, Oscar, porque es que es muy sencillo, no tienes que ser doctor para explicarlo. Sí, desde el punto de vista de la diabetes, y esta es la prueba de que no tienes que ser doctor para explicarlo, desde el punto de vista de la diabetes, digamos, la insulina hace muchas cosas, pero se le conoce siempre como la hormona de la diabetes. ¿Por qué? Porque, y la primera vez que uno en su vida escucha de la insulina es porque conoce a alguien que se inyecta. Y Ajá. dice, tal persona se inyecta insulina porque no la produce. Y esa es la diabetes tipo 1. Entonces, la insulina lo que termina haciendo es, va a los receptores de la célula, en todas las células hay receptores de insulina. Tú tienes billones, o no sé si trillones incluso de células en el cuerpo, da igual. En todos los órganos, Un todo. número absurdo. Todo tu cuerpo son células, ¿ok? Tus órganos, tus ojos, tu piel, todo lo que te puedas imaginar. Y en cada una de esas células, y esto es demasiado interesante, en cada una de esas células hay un receptor de insulina. Y ese receptor es una proteína que está pegada a la célula. Y ese receptor está esperando que la insulina llegue a donde está esa célula, ese receptor, lo toque, haga contacto y, para decirlo de una manera fácil, porque yo tampoco puedo llegar aquí a dar clases de bioquímica porque no lo manejo a ese nivel, pero llega la insulina, que la produce el páncreas, la pone en la circulación, llega la insulina a la célula, la abre, digamos que el contacto entre la insulina y el receptor hace que la célula abra una puertica y a través de esa puertica entra, entre otras cosas, la glucosa a la célula. Entonces ahora la célula se cerró y quedó la glucosa ahí dentro. Y O- en un metabolismo normal, una persona que tiene un metabolismo saludable, pues esa glucosa ahora dentro de la célula se va a convertir en energía y le va a dar energía a la célula. Por eso es que la glucosa es fuente de energía. Eso es una de las caras de la moneda cuando hablamos de la glucosa. Es una fuente de energía. Ahora, como todo en esta vida, mucha glucosa definitivamente es un Ujú. problema. Y también, Leire, para que se entienda, mucha insulina también es un problema. Y de hecho, es el problema. Y al final funciona, o sea, lo que tú estabas explicando, al final es como una llave y una puerta. Totalmente. O sea, tú necesitas esa insulina para que la glucosa entre. O sea, funcionan, van de la mano. Las necesitas a las dos. El problema es como tú estás diciendo, cuando tienes mucho azúcar, cuando tienes mucha insulina. Pero realmente no van en paralelo, sino que una sucede antes de la otra. Y aquí viene el problema, y es que si tú empiezas a tener mucha insulina, las células se resisten a su efecto. Eso pasa en el cuerpo siempre. Sí, y yo lo voy a explicar, Leire, con el ejemplo más fácil que hay. Y esto nos lo copiamos del gran Ben Bigman, que es uno de los inspiradores de Sin Pastillas. Eh, Imagínense que yo estoy en mi casa y llega mi hijo del colegio. Mi hijo tiene 6 años, llega, hecho un desastre del colegio, sucio, despelucado, todo. Y mi hijo
se sienta en el sofá y yo le digo, hijo, ve a lavarte las manos que me vas a ensuciar el sofá. Y mi hijo resulta que se pone a jugar. Y yo empiezo, hijo, ¿me escuchaste? Y mi hijo, como si nada. Yo tengo que elevar la voz y hablarle muy fuerte a mi hijo para que mi hijo reaccione. Porque mi hijo, como me escucha todos los días, repetirle lo mismo muchísimas veces, es resistente hasta cierto grado a mis órdenes, a mis instrucciones. O sea, es sordo, Sordo, resistente, literal. sordo. Entonces, yo cada vez tengo que decírselo más fuerte para que mi hijo reaccione, porque se vuelve resistente a mí. Entonces, cuando dentro del cuerpo, o casi en cualquier contexto de la naturaleza, cuando hay mucho de algo, Disminuye su función. disminuye su función, porque lo que se supone que tiene que prestar atención a eso que está pasando en grandes cantidades, se vuelve insensible Y al al final, efecto. y eso pasa, Oscar, porque el metabolismo tiene que continuar. O sea, tu cuerpo tiene que seguir haciendo Sí, sus no se puede funciones parar, vitales no se puede parar. y si hay demasiada insulina, el cuerpo dice, las células dicen, bueno, voy a hacerle caso a una pequeña cantidad que es la normal, pero el resto no lo voy a escuchar porque es que me va a entorpecer el resto de mis Totalmente. funciones. Entonces, esa resistencia a la insulina es la que empieza a traer este problema de que las células no respondan al efecto normal que debería tener la insulina, que es dejar pasar a la glucosa. Sí. Y si las células en ese momento se hacen las sordas a esa insulina alta, porque hay demasiada y dice, bueno, no voy a escucharla, ¿qué pasa? La glucosa se queda, empieza a elevarse, se empieza a elevar, se empieza a elevar, pero eso pasa después de mucho tiempo. Claro, y en la práctica, para que lo vean facilito, si la glucosa está circulando por la sangre, ¿ok? Por todas las venas y arterias de tu cuerpo, y la glucosa ahora no tiene dónde estacionarse porque no puede entrar a la célula, porque la célula no escucha la insulina, la glucosa se va a quedar en la sangre. Entonces, lógicamente vas, te pinchas o vas al laboratorio y te sacas la sangre y ahora resulta que el valor está alterado. ¿Por qué? Porque no puede entrar en la célula. Las células son en ese momento resistentes a la insulina. Y creo que a lo que tú ibas, Leire, es que para que eso ocurra, pasan años. O sea que realmente, y así es que en Bueno, simpatía. pasa uno antes que el otro. El problema es que no medimos nunca la insulina. Correcto, y tú nunca, no te dan la oportunidad, y lo digo de esa manera siempre, no te dan la oportunidad de saber, bueno, en qué grado de resistencia a la insulina puedo encontrarme yo. Porque fíjate que todas las personas que nos escuchan y que han ido a medirse la insulina en el laboratorio han tenido que hacerla ellas por su cuenta. No hay un perfil 20, por decirte, que es el examen típico, que incluya insulina, no se incluye. Y es simple y sencillamente para enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el sobrepeso, el hígado graso, infertilidad, es la hormona más importante de medir, es la que orquesta todo el proceso del metabolismo. Entonces la pregunta es, y yo esto nunca lo voy a entender, ¿cómo no la estamos midiendo? ¿Cómo no le estamos dando chance a la persona de saber en qué grado de resistencia o de sensibilidad se encuentra su metabolismo? Y creo que lo que tú ibas a leer es que, fíjate lo interesante que es para nosotros la diabetes, que nosotros la entendemos desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de que la podemos resolver, no desde el punto de vista de la enfermedad para mandar una pastilla, sino desde la salud. Fíjate nuestra interpretación para que elabore sobre esto. Una persona no es diabética cuando se le sube el azúcar en la sangre. Una persona ya para nosotros es diabética años antes de que se le eleve el azúcar en la sangre, porque ya la insulina, ya esa persona está teniendo los síntomas de la resistencia a la insulina. ¿Qué es la diabetes realmente? Solo que es la diabetes bebé, en una etapa de Bueno, infancia. es que al final la diabetes tipo 2 no existe sin resistencia a la insulina. Correcto. Y es cuestión de tiempo, o sea, desde que una persona empieza ese proceso de resistencia a la insulina, pasan aproximadamente 20 años, entre 15 y 20 años, para que llegue a manifestarse como azúcar elevada. Pero durante todo ese tiempo, durante esas décadas, 10, 15, 20 años, hay daño en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque hay niveles elevados de insulina. Que ojo, como estábamos comentando, la insulina no es mala, no es malo tener insulina. Ni glucosa, ojo. Pero si tú estás en un estado de hiperinsulinemia, que es el término sofisticado para decir que tienes mucha insulina, empiezas a estar en un estado de inflamación. Es un estado de crecimiento anormal, porque la insulina es una hormona que hace que las cosas crezcan. Se activa después de comer
y tu cuerpo después de comer está utilizando esa energía y guardando. Correcto. O sea, básicamente hay dos estados, el estado catabólico y el estado anabólico. En el estado anabólico el cuerpo está regenerando todos sus tejidos, células, funciones, está en el estado como de alimentación, de abundancia. Y en el estado Correcto. catabólico el cuerpo está destruyendo cosas porque tiene que vivir y no puede estar todo el tiempo en un estado anabólico, o no debería. Y ese es uno de los Correcto, no problemas, debería. Leire, que una persona que vive toda su vida o gran parte de su vida con la insulina elevada está constantemente en un estado anabólico, De construcción. de construcción. Entonces, obviamente una persona que está comiéndose una pizza sentada en un sofá no está construyendo músculo, no Claro. está construyendo, no sé, glóbulos rojos, no, está construyendo cosas que el cuerpo las construye porque ya no sabe qué hacer. Básicamente está sobreviviendo. Por ejemplo, una de las cosas más graves de crear son los triglicéridos, Ujú. que es la grasa que se forma a partir de básicamente una mala alimentación. Si tú llevas una alimentación adecuada, tu cuerpo no tiene por qué estar formando triglicéridos en exceso, pero cuando ya estás del otro lado, alimentándote como tú quieres y no como tú debes, pues el cuerpo empieza a producir triglicéridos. Y de hecho los triglicéridos es uno de los marcadores más importantes de la resistencia a la insulina, Correcto. porque cuando una persona es resistente a la insulina, o sea, tener la insulina alta, lo que hace es decirle al hígado, empieza a guardar. Y la forma más fácil de guardar energía es la grasa. Correcto. Es la, Porque además hay capacidad ilimitada para guardar Ujú. grasa. Tú puedes guardar grasa infinita, pero no puedes guardar azúcar infinita. Entonces, cuando ya tú copas esas reservas de azúcar en tu cuerpo, que si las hay en los músculos y en el hígado, y ya no hay más dónde parar los carros, por decirlo, imagínate un estacionamiento y el estacionamiento está full, pues te tienes que empezar a parar afuera, ¿verdad? Ya no puedes entrar ahí. Es lo mismo, el cuerpo dice, ya no tengo dónde más guardar azúcar y esta persona lo que está haciendo es todo el día, constantemente, varias veces al día, dándome fuentes de azúcar que yo no necesito. Es tu problema si a ti te provoca comértelo o no. El problema de tu cuerpo es si él la necesita o no. Y cuando no la necesita, porque ya no lo puedes guardar más, el cuerpo empieza a crear grasa. Y el cuerpo tiene la habilidad de crear grasa infinita. No se para. Y ahí, Oscar, hay algo interesante porque en estas dietas famosas de comer cada poquitas horas para acelerar el metabolismo, entonces Sí, comes cada 3 horas. Bueno, si tú comes cada 3 horas, lo que estás haciendo es obligando a tu cuerpo otra vez a volver a esa fase anabólica, porque de hecho esas son las 3 horas que tu cuerpo necesita para entrar en la fase catabólica, que es la fase de usar las reservas, pero si vuelves a comer, empiezas todo ese proceso digestivo, empiezas a elevar esas hormonas que te devuelven al estado anabólico. Que ojo, no es malo. Lo malo es activarlo demasiadas veces al día. ¿Por qué? Porque en ese punto vas a estar activando tu insulina demasiadas veces, estás fabricando demasiada insulina para contrarrestar esos efectos de la glucosa y ahí empieza ese problema de resistencia a la insulina porque hay demasiada. totalmente. Leire, una persona, o sea, yo creo que aquí es importante Ujú. para meternos ya un poquito con la diabetes, porque al final es lo que a las personas más les Correcto. interesa, porque se sienten identificadas y probablemente están angustiadas y no les han dado una solución. La solución existe. Ahora, para entrar en ese tema, ¿puedes explicar en 30 segundos, Leire, la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2? Para que se entienda claramente y cada uno sepa cuál es el problema que tiene, porque son Sí, problemas diferentes. claro, son cosas diferentes y la diferencia más grande es que la diabetes tipo 1, en las personas que son diabéticas tipo 1, su páncreas no produce insulina, tienen problemas donde no producen insulina. Por eso es que las personas diabéticas tipo 1 necesitan inyectarse la insulina. Es totalmente necesario porque la insulina es una hormona importantísima, indispensable para que una persona viva. Pero la diabetes tipo 2 es opuesto, es totalmente contrario a la diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 2 se caracteriza porque el páncreas produce demasiada insulina. Es decir, en uno hay ausencia de insulina y en la diabetes tipo 2 hay demasiada insulina que te lleva a ser resistente a la insulina. Entonces, en las personas, Oscar, que lo vemos muchísimo, en las personas que son diabéticas tipo 2, que se están inyectando insulina, ¿qué pasa? Empeoran, están empeorando totalmente el problema, le están echando 100%. un poco más de, Leña al fuego. sí, más de, Gasolina. exacto, están empeorando el problema porque si estamos diciendo, bueno,
el tener tanta insulina te hace resistente, ¿qué vas a hacer inyectándole más? Bueno, vas a vencer esa resistencia en un momento, o sea, temporalmente, claro, y seguramente yo creo que las personas se sienten identificadas porque dicen, bueno, sí, a mí yo me empecé a inyectar insulina siendo diabético tipo 2, me empezó a disminuir la glucosa, es verdad, pero a los pocos meses tuve que volver al médico porque ya no me hacía, no, Se me volvió a disparar la glucosa, a pesar de que me estaba inyectando insulina. Y fíjate que ahí el problema, Leire, nunca se va a resolver aumentando la dosis de insulina. Y es al punto que tú quieres llegar. Así como en el ejemplo que pusimos antes, si yo agarro a mi hijo un día y lo golpeo, porque no me está escuchando, eso me va a funcionar momentáneamente. Pero al día siguiente él va a volver a hacer lo mismo. Porque él no está entendiendo, yo no estoy resolviendo con él el problema de raíz, que es, hijo, tú tienes que saber, porque las cosas tienen un valor, hay que cuidarlas. Tú no puedes llegar a la casa del colegio con las manos sucias y dañarme el sofá porque tu papá tiene que trabajar mucho para comprar el sofá. Ah, fíjate que ahora mi papá cuando llego a la casa ya tengo la conciencia de que no entro al sofá con las manos sucias. Es exactamente lo mismo. Si yo le pego, saco la correa y después le pego con un palo y lo castigo para que no salga de la casa, él lo que se está haciendo es cada vez más resistente a mis estímulos, porque ya no le sirve que le hable ni le sirve que le grite. Ahora le sirve que lo golpee y que lo maltrate físicamente. Entonces, es exactamente lo mismo, Leire. Es que es impresionante cómo se parece esto. Porque el diabético tipo 2 que está en insulina vuelve. Él no es independiente del médico. Él cada vez es más dependiente de su médico. ¿Por bueno, qué? o no, Porque no le hace efecto esa insulina que se está inyectando para vencer la resistencia momentáneamente, pero no resolver la resistencia. Y ese es el punto. y muchas veces ni siquiera es dependencia a los médicos, simplemente saben que si comen más veces ese día se van a tener que inyectar más insulina. Claro, estás teniendo que, o sea, estás poniendo tu cuerpo a trabajar y quizás esas 2 unidades que te estás poniendo para comer ya dentro de 2 meses no es suficiente y ya sabes que te tienes que poner 3 o 4. Y al final, eso, sí, por un lado puedes decir, bueno, yo me sé controlar mi diabetes, no la tienes controlada. Y eso, ese es uno de Mm, nuestros mensajes. Tú no tienes la diabetes tipo 2 controlada. Al contrario, te tiene controlada a ti. 100%. Y es la peor enfermedad, lo diré siempre, es la peor enfermedad del mundo. Porque hacemos a las personas que la sufren caer en la ilusión de que la tienen controlada. Porque tú no vas al médico, te encuentran un cáncer y te dicen, lo tienes controlado. No, el cáncer hay que reaccionar, atácalo, extráelo, extírpalo, radioterapia, quimioterapia, hasta que eso se desaparezca. Perfecto, se desapareció. Bueno, pasaste un mal rato, unos malos meses, unos malos años, pero ya el cáncer desapareció. Pero no, fíjate que tú puedes tener, Leire, 10, 15, 20 años con diabetes, tomándote la pastilla, y a ti te hacen pensar que la tienes controlada. Y aquí viene el punto. La tienes controlada, entre comillas, hasta que llegas al hospital y se te nubló la vista, o no te cicatriza una herida en el pie, o los riñones ya no te están funcionando y te tienen que dializar. Hasta ese día la tuviste controlada, entre comillas. O sea que, en otras palabras, nunca la tuviste controlada porque ella decidió, esa enfermedad decidió en qué momento te iba a castigar. Te dio largas, te dio tiempo, no pasó nada. Hasta que ella dijo, aquí, quítale los órganos. Empieza neuropatía, vista, y eso es otra cosa. Un cáncer está localizado, Leire, en la mayoría de los casos, salvo que sea una tragedia de metástasis, pero un cáncer está localizado. Páncreas, colon, mamas, etcétera. La diabetes no. Me gustaría que hables de eso, Leire. ¿Qué pasa con esta enfermedad? ¿Por qué es tan, pero tan peligrosa y tan traicionera? Sí, bueno, al final la diabetes es una enfermedad que afecta a todo el cuerpo, porque como decíamos, todas las células del cuerpo tienen receptores de insulina y todas necesitan de la glucosa. Entonces, si eso no está funcionando bien, o sea, si ese mecanismo de glucosa e insulina no está funcionando bien, estás afectando todo tu cuerpo. Por eso es que las complicaciones de la diabetes van desde ceguera hasta amputaciones de pies. Correcto, va desde el ojo hasta la punta del pie, pasando por los riñones, por los nervios, por absolutamente cualquier órgano. Entonces, es la peor enfermedad del mundo, porque te hacen pensar que la tienes controlada y realmente lo que estás es metido en una muerte lenta.
y discúlpeme que se los diga así, pero todo el que tenga todavía vivo o haya tenido un familiar diabético, sabe en lo que termina esa persona. Y no es nada agradable. Nada agradable. Bueno, y al final, Oscar, lo que estábamos, o sea, como para decir, ok, ya les explicamos que la glucosa no es el problema. A pesar de que tengas la glucosa alta, eso va a mejorar, pero ese no es el problema, esa es la consecuencia. Ok, el problema es que estoy produciendo demasiada insulina y que mi cuerpo es resistente a la insulina. Ese es el problema. Ahora, ¿cuál es la solución? O sea, ¿qué se puede hacer al respecto? Porque para el azúcar hay pastillas y eso funciona momentáneamente mientras logre controlar esos niveles de azúcar, que podrán ser meses, años, lo que sea. Ahora, para la insulina, o sea, para mejorar la insulina, disminuir y que tu cuerpo se vuelva sensible a esa insulina, ¿qué podemos hacer? O sea, esa es la gran pregunta, porque una vez que resuelves ese problema, esa resistencia a la insulina, desaparecen síntomas que son consecuencia de esa resistencia a la insulina. O sea, que Totalmente. desaparecen síntomas como migrañas, como el sobrepeso, que son consecuencias de esa resistencia a la insulina, como la diabetes tipo 2, como la hipertensión, que pareciera que no tiene nada que ver y tiene mucho que ver. Pero ¿qué podemos hacer para mejorar? O sea, ¿qué pastilla podemos tomar para mejorar la resistencia a la insulina? Ninguna. Y por eso es que no te miden la insulina, porque aunque te la midieran, no te podrían mandar una pastilla para ella. Y eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, la única pastilla, entre comillas, que funciona contra esta resistencia es cambiar tu alimentación. No hay otra. No existe. Y sí, a veces tú podrás decirme, es difícil, pero depende, porque siempre hay algo difícil. Si tú estás ahorita con diabetes, escribe una persona acá con neuropatía, ¿qué es difícil para ti? Bueno, que se te duerman que se te duerman las extremidades, o que sientas hormigueo, o que se te calienten los pies o los brazos. Eso es difícil. Ahora, ¿quieres cambiar ese difícil por dejar de comer cosas que no tienes que comer y comer lo que tienes que comer? Yo creo que sí. Entonces, fíjense que lo primero es, cada situación tiene su dificultad. Hay que buscar la que tú prefieras. Yo prefiero esta dificultad que esta otra. Yo prefiero dejar de comerme esta porquería para estar sano y no tener que después lamentarme y decir, oye, me hubiera dejado de comer esa porquería porque ahora resulta que empecé a perder la vista. ¿Qué pasa? Esto pasa todos los días y es trágico. Entonces, número uno, no sé cuántas cosas vamos a decir hoy, pero Dale, empieza. vamos a empezar con lo más importante. De lo más importante a lo menos importante. Mira, todas esas personas que están ahí ansiosas, que sí, que está repetitivo, yo creo que tienen diabetes o algo, El porque están problema, como afectados. el ¿Qué les problema de pasa? eso es que, claro, al final quieren una solución rápida, No fácil. No existe, existe, es que no existe. no Ese es el... existe. Tienen ansiedad, ¿qué les pasa? Vale, quédense tranquilos, estamos explicando algo para que lo entiendas y esto no te lo explica tu médico. Entonces, más bien aprovecha Y si que no te lo están entiendes, dando esta explicación. y si no lo entiendes, es muy difícil que logres solucionarlo, porque es fácil decir tomarte un whisky y al día siguiente amaneciste en 90 en vez de en 110 y pensar que el whisky es lo que te está bajando el azúcar. Es verdad. Ejemplo, cosas que vemos todos los días. No entendiste tu problema, por ende no lo vas a solucionar. Tu whisky no va a mejorar tu diabetes, a pesar de que tu glucosa ese día amaneció más bajo. Probablemente, ¿qué pasó? Que eso aumentó tu insulina, bajó el azúcar y tú estás pensando que eso está mejorando tu diabetes y estás empeorando tu diabetes. Por eso es que nos tomamos el tiempo de, así sea un poco repetitivo, explicar para que tengan esa, o sea, el conocimiento es poder. Y una vez que entiendes, pues o sea, tomar conciencia de cuál es tu problema y en base a eso actuar. No puedes actuar sin saber a dónde vas. Correcto. Y para los que sí les interesa informarse y educarse y saber de estas cosas, porque a nadie le importa tu salud como a ti, esto va a quedar grabado para que luego lo vean y todas las veces que haga falta y lo compartan también con personas que tienen que saber esta información. Entonces, Leire, primera cosa para dejar de tener resistencia a la insulina. Y vamos a explicarlo. Yo voy a irme a la explicación y si ustedes están apurados, se salen y lo ven de grabado después. Leire, si el problema es que tengo demasiada insulina en mi cuerpo, tengo que tomar conciencia de eso y empezar a bajarla. ¿Sí? Tengo que buscar la manera de que esa Sí, insulina baje. ajá, Vamos a empezar por ahí. ok. ¿Qué te parece eso? Me parece buenísimo. Entonces, si sabes que estás subiendo, o sea, si tienes demasiada insulina, porque estás estimulando la producción de insulina durante todo el día, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Dejar al páncreas tranquilo. Ok. ¿Sí o no? Sí, Ok. tienes que dejar el páncreas tranquilo. Mm, Tranquilo. ¿Cómo logras eso? Lo logro primero que nada
eligiendo lo que voy a comer muy bien. Y para eso tenemos miles de videos. No me voy a extender acá, pero les voy a dar cosas sencillas. Lo primero que tengo que hacer es cuando me levanto en la mañana es preguntarme con sinceridad, con honestidad y como un adulto responsable si yo tengo hambre en ese momento. Cuando tengo el desayuno enfrente, hacerme la pregunta, oye Oscar, ¿tú tienes hambre o es que te vas a comer esto solo porque son las 7 de la mañana y vas a salir al trabajo? Entonces, lo primero que puedes hacer, si quieres que esto sea fácil, es saltarte todas las comidas, no importa la hora que sea, en las que tú no sientas hambre. Innecesarias, no Innecesaria. importa el horario, no importa que tu nutricionista te haya dicho que no puedes no merendar en la mañana, que no te puedes ir a dormir sin comer, Eso no te ha dado eso es resultado. falso. Y eso no te ha dado resultado porque lo haces y estás igual enfermo. Entonces, quizás es momento de replantear lo que estás haciendo y escuchar otra postura, a ver si esa postura te da resultados. Y para eso estamos acá. Entonces, fíjense lo siguiente. Tratar de saltarte cualquier comida, desayuno, almuerzo, cena, merienda, como tú la quieres llamar, saltártela, no hacerla si no tienes hambre. Eso es lo primero. Dejar de comer con el reloj. No, es que es la hora del almuerzo. Es que este es mi lunch break para comer. Bueno, si no tienes hambre, búscate otra cosa que hacer. ¿Qué te gusta a ti hacer? ¿Te gusta, no sé, surfear? ¿Tú eres bueno haciendo, no sé, manualidades? Búscate algo que hacer en esa hora. Haz algo productivo para el mundo, no estar comiendo sin hambre, que es lo más improductivo que puedes hacer en tu vida y además en tu salud, hacia tu salud, empezando por ahí. Entonces, lo primero sería, Leire, saltar cualquier comida en la que no tengas hambre. Sea, Es algo tan sencillo y mira lo que están comentando, que eso les pasa, que sus nutricionistas les mandan horarios y que es difícil cumplirlos porque no tienes hambre. ¿Y por qué comerías sin hambre? sí, es como que tú vas a dormir sin sueño, nadie duerme O sin vas al sueño. baño sin ganas, Nadie va al no. baño sin ganas, nadie toma sed sin tener agua, nadie come, nadie debería comer sin tener hambre. Y el problema con esto, Leire, con caer en dietas de Excel cuadradas, de que como esto en la mañana, esto en la tarde, no sé qué, eh, es que un diabético, un hipertenso, una persona con el hígado graso, una persona con obesidad, la están tratando de alimentar como un físico-culturista. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si tú tienes alguna de esas enfermedades, tú no te puedes alimentar como un físico-culturista contando calorías y comiendo cada 3 horas bajo en grasa. No es para ti. Eso de repente, cuando dejes de ser diabético e hipertenso, lo puedes plantear, pero en este momento tú no puedes comer sino acorde con la realidad que tienes. Mucho cuidado con eso. Entonces, Leire, primer tip, saltar cualquier comida en la que no tengas hambre. Segundo tip. Luego vas a comer cosas que no estimulen tu insulina. Si ya tienes mucha, O por lo ¿para qué menos, quiero más? o por lo menos que no la estimulen en exceso. ¿Qué ¿Cuáles cosas? son las tres, Ajá. el apocalipsis de la muerte aquí? ¿Cuál es la mezcla más terrible que hay para eso, Leire? Azúcares. Y azúcares, me voy a extender un poquito acá, porque es que a veces muchas personas llegan y nos dicen, no, es que yo no como nada de azúcar, yo en mi casa no compro azúcar. Ah, pero en la mañana te tomas un jugo de naranja, desayunas puras frutas, le pones un poquito de stevia, no sé qué, y nos encontramos con muchas cosas que, o no, esto está endulzado, pero con dátiles, imagínate, no con azúcar. O con miel, qué buena es la miel. Que sí, está bien, es natural, es más natural que el azúcar. Pero vamos a lo mismo. En una persona que tiene este problema, eso no Correcto. está haciendo nada, no está haciendo otra cosa que dejar que el páncreas, que hacer o obligar al páncreas a producir más insulina. Y si ya tienes demasiada, el hecho de producir más lo que está haciendo es hundiéndote más en el hueco. Eso es algo que hay que entender. Entonces, Uno, azúcar, azúcares de cualquier harinas. tipo, lo que tú quieras, cualquier cosa que te sepa dulce en la boca, tú eliges, puedes seguirla comiendo, es tu problema, pero la recomendación es que en este momento de tu vida eso no te está haciendo nada bueno. Segundo, Harinas. O sea, harinas, las la harinas, que sea, mira, Globito, la que sea, de coco, de almendra, es que me correcto. enseñaron una de garbanzo buenísima, ¿sí? La de, ¿Qué sí. piensa la diabetes de esa harina? Le encanta, O de avena, de avena. le encanta esas cosas a la diabetes. Va creciendo y creciendo en el cuerpo. Yo hablo siempre de la culebra, que la culebra le está, no, es que yo voy a ponerme ahora sí serio con mi salud, voy a vencer esto. Pero entonces voy a cambiar la harina de trigo por la harina de almendra. La culebra está pasándola buenísimo en tu cuerpo. Ay, este cree que yo me voy a morir por haberme cambiado el trigo por la almendra. Así de simple. Entonces, segundo, harina. Ninguna. Tú decides, o sigues enfermo o haces algo. Te estamos diciendo la información real y es la información que nosotros hemos comprobado y que más de 3.000 personas la han hecho y han tenido resultados. Tercero, y este puede ser el peor, Leire, el peor.
aceites industriales de semilla. Los que te dijeron desde chiquito que eran más sanos que la mantequilla porque no tenían colesterol. Esos que son amarillos, que vienen en un pote plástico y que no cuestan nada en el supermercado. Y la razón por la que no cuestan nada es porque a los fabricantes no les cuesta nada producirlos tampoco. Porque eso no es otra cosa que agarrar maíz, agarrar soya, agarrar girasol, quemarlos en una máquina y destruirlos para que tú pienses que eso te está alimentando. Y aparte, no es solamente no comprarlos, porque muchos de ustedes nos dicen, no, es que yo desde hace tiempo no cocino con eso en mi casa. Es que están escondidos en muchísimos productos, en cosas que ni te imaginas que puedan tener aceites vegetales de semilla, aceites industriales de semilla, en cualquier cosa. Si no, la próxima vez que vayan al supermercado, fíjense. Todo tiene aceite de girasol. Incluso aquí te lo promocionan como algo bueno. No, este pan que no debería, o sea, no debería No tener, sé por qué el pan tiene, no, tiene aceite, pero bueno. ok, no debería, pero no, este es con aceite de girasol, como si fuese algo bueno. Entonces, la recomendación es eliminar todos esos aceites. Obviamente no vas a cocinar con ellos, los vas a dejar de comprar, pero aparte te vas a fijar en todos esos alimentos Que vienen en una bolsa. que tienen más de un ingrediente, porque es que si tú compras incluso un brócoli, que nosotros no somos amantes del brócoli, pero bueno, vas a la sección de frutas, de verduras, eso no tiene aceites, porque eso tiene un ingrediente, o sea, eso es brócoli y ya. Pero si tú te vas a los pasillos donde hay, no, es que este sustituto que me recomendaron de, no sé, un sustituto de qué, Oscar, de cualquier cosa, es que los sustitutos tampoco son nuestros amigos. No, pero por ejemplo, es que está aire. No, es que yo como súper sano. Cuando voy a un restaurante pido brócoli. Te pregunto, ¿con qué cocinaron ese brócoli, Leire? Sí, bueno, eso también es otro tema. Los aceites vegetales nos están enfermando y están en todo, en todo. Y si tú tienes un problema de resistencia a la insulina, necesitas cortarlos de tu vida. Y nuestra recomendación es cocina en tu casa, porque afuera lo que hacen es cocinar con esos aceites porque es lo más barato y es muy dañino para ti y no lo vas a poder controlar, porque te van a decir que cocinan con cualquier cosa y cocinan con eso, es lo más barato. Leire, para cerrar, ¿en cuánto tiempo una persona puede dejar de ser resistente a la insulina? Por supuesto, en nuestra experiencia, digamos, una persona que sin guiarse por expertos, por su cuenta, en su casa, hace todo esto que estamos diciendo y empieza hoy a hacerlo, sin excusa. ¿En cuánto tiempo tú crees que esa persona se puede sentir mejor? En 30 días va a ser otra persona. En 4 semanas, si siguen todas las recomendaciones, en 4 semanas empiezan a haber cambios increíbles. No, empiezan a verlos desde la semana 1, pero en cuatro Totalmente. semanas empiezan ese proceso de revertir esa resistencia a la insulina, que ojo, eso no quiere decir que se te va a normalizar el azúcar en 4 semanas, eso no tiene ningún sentido. Si llevas siendo diabético 20 años, ¿cómo esperas que en 4 semanas todo vuelva a la normalidad? Eso no va a ocurrir, pero tu resistencia a la insulina va a disminuir y con el tiempo y mientras tú mantengas tus hábitos alimentarios, porque esto es una enfermedad alimentaria, y si tú vuelves a alimentarte como te estás alimentando, que te enfermó, bueno, vas a seguir enfermo, no vas a avanzar. Pero si tú cambias, esos resultados se ven en poco tiempo, muy poco tiempo. Entonces, Leire, para tener información práctica sobre esto, ¿a dónde pueden ir las personas que nos están escuchando ahora? Si quieren más detalle, saber exactamente qué hacer, el paso a paso, ¿cuál es la invitación en este momento? Que entren en sinpastillas.com, les preparamos un entrenamiento de 12 minutos que grabamos Oscar y yo, donde les damos el cómo van a revertir esa resistencia a la insulina. De verdad, no se lo pueden perder. Entonces, la invitación es a que vayan a sinpastillas.com, ahí tienen toda la información que necesitan para empezar hoy mismo ese cambio. Saludos, feliz fin de semana, gracias a todos por sintonizar y recuerden que todo va a quedar grabado, ¿ok? Hasta Saludos. luego.